Una joven universitaria desapareció de su propia casa en plena madrugada, sin dejar ni una sola pista. La policía inició una búsqueda inmediata, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a revelarse una historia oscura. Fragmento a fragmento, los investigadores reconstruyeron los hechos. Y lo que descubrieron conmocionó a todo un país. Eve Carson nació el 19 de noviembre de 1985, en Athens, Georgia. Desde pequeña, dejó claro que no era como los demás. Tenía una determinación firme, una inteligencia fuera de lo común y una vocación que sorprendía a todos a su alrededor. Durante la preparatoria, Eve fue vicepresidenta del consejo estudiantil. Dedicaba parte de su tiempo a hacer voluntariado en un asilo y en un refugio para adolescentes víctimas de abuso. También trabajó como asistente en el Congreso de los Estados Unidos y colaboró en un laboratorio de investigación con células madre. Todo eso, mientras aún era estudiante. Tras graduarse con honores, ingresó a la Universidad de Carolina del Norte, donde cursó una doble licenciatura en Ciencias Políticas y Biología. Su excelencia académica le otorgó una beca de alto prestigio, y pronto se convirtió en una figura clave dentro del campus. Participaba activamente en organizaciones estudiantiles, lideraba proyectos, y aún así, encontraba tiempo para continuar con su labor social. Impartía clases de ciencias en una escuela primaria, y realizaba misiones de voluntariado en el extranjero. Pasó un verano en Ecuador apoyando a médicos rurales. Estudió un semestre en Cuba. Viajó hasta Egipto como parte de un equipo de investigación científica. No había duda alguna. Eve Carson era una de las estudiantes más sobresalientes de su universidad. Tenía grandes sueños, y estaba a punto de cumplirlos. Incluso antes de recibir su título, ya había recibido ofertas de trabajo por parte de importantes empresas. Su futuro parecía prometedor. Era marzo de 2008. Eve tenía 22 años y cursaba su último año de carrera. Vivía en una casa cercana al campus con varios amigos. La noche del 5 de marzo, cerca de la 1:30 de la madrugada, sus compañeros se preparaban para ir a una fiesta. Le insistieron para que los acompañara, pero Eve prefirió quedarse. Tenía clases que preparar y decidió estudiar. Los demás salieron. Regresaron alrededor de las 4:30 de la mañana, y algo no estaba bien. La puerta principal estaba completamente abierta. Las luces seguían encendidas. Pero Eve no estaba. Tampoco su automóvil. Todo era extraño. ¿Por qué habría salido Eve a esa hora? ¿Y por qué dejaría la puerta abierta? Intentaron llamarla. No respondió. Pensaron que tal vez había salido por algo urgente. Decidieron esperar, pensando que pronto volvería. Pero llegó la mañana. Y nada. Fue entonces cuando uno de sus amigos tomó una decisión crucial: acudir a la policía y reportarla como desaparecida. Al presentar la denuncia, los investigadores le dijeron algo que heló la sangre. Esa misma mañana habían encontrado el cuerpo de una joven. Aún no la habían identificado. Mostraron una fotografía, y en ese momento, su amiga la reconoció. Era Eve. Alrededor de las 5 de la madrugada, apenas unas horas después de que Eve fuera vista por última vez, una mujer que vivía a poco más de 1 kilómetro de su casa escuchó varios disparos, y luego un grito desgarrador. Asustada, llamó a emergencias. La policía acudió al lugar. Sobre el suelo yacía el cuerpo sin vida de una joven. No tenía identificación, ni teléfono, ni pertenencias. Lo único que pudieron confirmar en ese momento fue que había recibido varios disparos. Luego de identificarla, los detectives hablaron con sus compañeros de casa. Así fue como trazaron una línea de tiempo. A la 1:30 de la mañana, Eve estaba en casa, estudiando. A las 5 de la mañana, su cuerpo fue hallado, a poco más de 1 kilómetro de distancia. La gran incógnita era, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Quién le hizo esto? Como su auto también había desaparecido, la primera hipótesis fue un robo. Esa teoría cobró fuerza cuando revisaron su habitación. Su cartera y tarjetas de crédito también habían desaparecido, y no estaban cerca del lugar donde la encontraron. El análisis forense reveló que no había signos de agresión sexual, lo que ayudó a descartar otros móviles. Al revisar sus registros telefónicos, notaron que la última señal registrada provenía de una antena cercana a una carretera en las afueras de la ciudad. Pero el teléfono nunca fue hallado. Todo indicaba que el asesino lo había arrojado en algún sitio remoto. Entonces, llegó la primera gran pista. Un vehículo que coincidía con la descripción del auto de Eve fue encontrado abandonado, a pocos kilómetros de su casa. Fue entregado de inmediato al laboratorio forense para buscar huellas y ADN. Mientras tanto,
Los peritos revisaron la computadora de Eve. El dispositivo, que ella usaba para estudiar, estuvo activo hasta las 3:30 de la mañana. Eso significaba que había estado en casa por lo menos 2 horas después de que sus amigos se fueron. Solo después de eso, fue que desapareció. La noticia de su asesinato se esparció rápidamente. El impacto fue devastador. La comunidad universitaria quedó en estado de shock. Casi todos conocían a Eve Carson. Eve Carson participaba en prácticamente todas las organizaciones estudiantiles más importantes de su universidad. Era imposible que alguien en el campus no la conociera. Por eso, cuando se supo que había sido asesinada, nadie podía creerlo. La tristeza fue inmediata, pero también lo fue el miedo. La incertidumbre se apoderó del campus. Si algo así le podía pasar a alguien como Eve, ¿quién estaba realmente a salvo? La falta de pistas sólidas solo alimentó el temor. Como consecuencia, la policía comenzó a recibir una avalancha de llamadas. Estudiantes y ciudadanos reportaban cualquier cosa que pudiera parecer sospechosa. Todos querían ayudar. Pero, por más datos que llegaban, ninguno parecía acercar a los investigadores a la verdad. Hasta que algo cambió. Dado que parecía que el asesino se había llevado las tarjetas de crédito de Eve, los detectives analizaron su historial de transacciones. Y lo que descubrieron fue revelador. Apenas 18 minutos después de que Eve usara su computadora por última vez, alguien retiró $700 de su cuenta en 2 operaciones separadas. Intentaron sacar más dinero, pero el límite diario lo impidió. El retiro se realizó en un cajero automático ubicado cerca de un centro comercial al otro lado de la ciudad. Los investigadores solicitaron de inmediato las grabaciones de seguridad. Y ahí lo vieron. Un hombre, sentado dentro del auto de Eve, usando su tarjeta. En el asiento trasero, parecía haber otra persona. Los detectives sospecharon que podría tratarse de la propia Eve, pero la calidad del video era demasiado baja para confirmarlo. Especialistas forenses intentaron mejorar la imagen, pero fue inútil. La investigación reveló que el sospechoso también había intentado usar la tarjeta en otros cajeros automáticos por toda la ciudad, aunque ninguno de esos lugares tenía cámaras de seguridad activas. La actividad continuó hasta el 7 de marzo, cuando la policía recibió otra alerta. Alguien había intentado hacer un nuevo retiro. Esta vez, fue en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Eran alrededor de las 12:30 de la madrugada. El intento fue rechazado por el banco, pero lo importante fue que el local sí tenía cámaras funcionando. Al revisar el video, vieron a un individuo intentando usar la tarjeta de Eve. Pero aquí vino el giro inesperado. No era el mismo hombre que habían visto en la grabación anterior. Ahora la posibilidad era clara. Había más de un implicado. O bien, el asesino le había entregado la tarjeta a alguien más. Los detectives intentaron identificar al segundo sospechoso, pero una vez más, la calidad del video no permitía una confirmación certera. Ante la falta de pistas sólidas, los investigadores decidieron recurrir al público. Liberaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad a los medios, con la esperanza de que alguien reconociera a los sospechosos. La respuesta fue inmediata. Las líneas telefónicas de la comisaría colapsaron con llamadas. Pero, una vez más, ninguna pista los acercó al asesino de Eve. Hasta que llegó el día 12 de marzo. Una llamada anónima cambió el rumbo de la investigación. El informante dijo reconocer al hombre que aparecía en el video de la tienda de conveniencia. Afirmó que su nombre era Dario Atwater. Los detectives comenzaron a investigar su pasado, y lo que encontraron fue alarmante. Dario tenía solo 21 años, pero ya contaba con un historial criminal extenso. Había sido arrestado por robo, agresión, delitos relacionados con drogas y más. Había estado en prisión en varias ocasiones, pero también había salido en libertad antes de cumplir sus condenas completas. Descubrieron también que, apenas 2 días después del asesinato de Eve, Dario tenía programada una audiencia en la corte, por haber sido sorprendido con un arma de fuego mientras estaba en libertad condicional. Los agentes buscaron antiguas fotos policiales de Atwater y las compararon con la grabación de la tienda. No había duda. Era él. Además, vivía muy cerca del lugar donde ocurrió el intento de retiro. La policía fue directo a su domicilio. Durante el interrogatorio, Dario negó cualquier participación en el crimen. Pero el video fue suficiente para detenerlo y llevarlo a la estación. Fue entonces cuando surgió otro nombre. Los investigadores descubrieron que Dario mantenía contacto frecuente con un joven de apenas 17 años, Lawrence Lovett. A pesar de su corta edad, Lawrence también tenía antecedentes criminales. Cuando los detectives revisaron sus fotografías,
lo identificaron de inmediato. Lawrence era el conductor del auto de Eve en la primera grabación, la del cajero automático. A diferencia de Dario, Lawrence no se entregó fácilmente. Se atrincheró en su casa y la situación escaló tan rápido que fue necesaria la intervención del equipo SWAT. Finalmente, lograron arrestarlo. Él también negó tener algo que ver. Sin embargo, con ambos sospechosos bajo custodia, la investigación tomó un nuevo rumbo. La policía se enfocó en fortalecer su caso. Analizaron los datos de los teléfonos celulares, y el hallazgo fue clave. La noche del asesinato, ambos teléfonos se registraron en una antena cercana al vecindario de Eve, a pesar de que los dos vivían en otra ciudad. Para los detectives, la conclusión era clara: Dario y Lawrence no conocían a Eve. No había conexión personal. Creen que la eligieron al azar, que simplemente estaban buscando a alguien a quien robar, y vieron que ella estaba sola en casa, en medio de la noche. A partir del patrón de actividad de los cajeros automáticos, los investigadores llegaron a una terrible conclusión. Parecía que Eve fue obligada a conducir con sus secuestradores a varios puntos de la ciudad, donde les proporcionó su número de identificación personal. Una vez que descubrieron que no podían extraer más de $700 por el límite diario, la llevaron hasta una zona boscosa en las afueras de la ciudad. Ahí fue donde la mataron. La brutalidad del crimen fue tal que la fiscalía anunció que buscaría la pena de muerte para Dario Atwater. El caso de Lawrence Lovett era más complejo. Por ser menor de edad, la sentencia máxima que podía recibir era cadena perpetua. Aún así, los fiscales sabían que las pruebas podrían no ser suficientes para lograr una condena contundente contra ambos. Entonces tomaron una decisión estratégica. Le ofrecieron un trato a Dario, declararse culpable, a cambio de que le retiraran la pena de muerte. Y él aceptó. En su confesión, Dario relató que él y Lawrence salieron esa noche con la intención clara de cometer un robo y conseguir algo de dinero rápido. Según dijo, fue Lawrence quien propuso ir hacia la zona universitaria para buscar a una víctima. Mientras conducían por un vecindario cercano, vieron a Eve a través de la ventana de su casa. Fue entonces cuando tomaron la decisión. Armados, irrumpieron en el hogar y la obligaron a subir a su propio auto. Desde ese momento, comenzaron a recorrer la ciudad, deteniéndose en varios cajeros automáticos para intentar extraer dinero. Durante todo ese tiempo, Eve les suplicó que la dejaran ir. Les prometió que no diría nada, que solo quería volver a casa. Pero ellos ya habían tomado otra decisión. Según Dario, decidieron asesinarla porque ella había visto sus rostros, aunque en ningún momento intentaron ocultarlos. Al final, la llevaron a una calle solitaria, y ahí la ejecutaron con múltiples disparos, utilizando dos armas distintas. Y luego confesó algo devastador. Justo antes de que la mataran, Eve les pidió que rezaran con ella. En lugar de eso, le dispararon sin piedad. En abril de 2010, 2 años después del crimen, Dario fue declarado culpable. Gracias al acuerdo con la fiscalía, fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, más 30 años adicionales. Después del veredicto, se giró hacia los padres de Eve, les ofreció disculpas, y reconoció que merecía todo el castigo que le impusieran. En cuanto a Lawrence, él se negó a declararse culpable. Su juicio inició en diciembre de 2011. Pese a los esfuerzos de su defensa por convencer al jurado de su inocencia, la confesión de Dario, sumada a las pruebas forenses y tecnológicas, fueron demasiado contundentes. Lawrence fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero su historia no terminó ahí. En 2013, el Tribunal de Apelaciones del Estado anuló su condena. Se basaron en una resolución previa que consideraba que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad para menores de edad era un castigo excesivo e innecesario. Como resultado, Lawrence obtuvo un nuevo juicio. Esta vez, fue más expresivo. Le dijo al tribunal que todos cometemos errores, y aseguró que no era el monstruo que todos creían. Sin embargo, no mostró verdadero arrepentimiento por lo que hizo. Y al final, el juez volvió a sentenciarlo a cadena perpetua. Pero había más. Lawrence era también sospechoso en otro caso, con similitudes escalofriantes. En enero de 2008, solo unos meses antes del asesinato de Eve, alguien había irrumpido en el departamento de un estudiante de 29 años y lo había asesinado. Posteriormente, se realizaron retiros de dinero con la tarjeta de la víctima en distintos cajeros de la ciudad. Sin embargo, la policía nunca logró reunir pruebas suficientes para vincular a Lawrence con ese crimen. El caso fue cerrado, sin cargos. El asesinato de Eve no solo sacudió al país, también provocó cambios reales. En el verano de 2008,
Los legisladores de Carolina del Norte aprobaron una nueva ley que endurecía las penas y los procedimientos contra delitos vinculados a pandillas. Entró en vigor el 1 de diciembre de ese mismo año, y fue creada en respuesta directa a lo ocurrido con Eve Carson. En su universidad, se estableció una beca con su nombre y se construyó un jardín conmemorativo en su honor. Un espacio de paz, para recordar a una joven brillante que soñaba con cambiar el mundo. En 2009, uno de sus amigos cercanos se convirtió en finalista del programa American Idol. Durante una presentación, compartió que la muerte de Eve fue lo que lo inspiró a perseguir su sueño. Dijo que, sin ella, jamás habría encontrado el valor ni la motivación para subirse a ese escenario.